Buenas, tengan de antemano un cordial saludo de mi parte. Me siento complacida con ustedes de poder compartir este estudio de revisión sistemática llamado Indicadores Nutricionales en los niños antes y después de la pandemia COVID-19. Mi nombre es Kaylee Fontalvo Torres, en mi área de investigación e innovación. Pertenezco al programa de enfermería realizando octavo semestre en la Facultad de Ciencia de la Salud de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla. Cuento con la asesoría de mi tutora Carmen María Carrero González. Introducción. El brote de coronavirus se considera la mayor amenaza para la salud mundial actual. Esta condición provocó una emergencia de salud pública de importancia internacional, por lo cual el 11 de marzo del 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró COVID-19 como una pandemia. Por otro lado, episodios durante y post-pandemia desencadenaron trastornos de malnutrición como la obesidad, considerada un estado patológico relacionado tanto con factores genéticos como factores adquiridos, entre los que se encuentran el consumo de alimentos ricos en energía y la falta de ejercicio. El cierre de escuelas, la distancia física y el aislamiento han tenido un fuerte impacto en la vida de niños y jóvenes. Estos fueron muy susceptibles al encierro y su bienestar psicofísico se vio afectado negativamente. Otras razones para preocuparse por los niños y los adolescentes confinados en casa son los siguientes cambios en los hábitos alimentarios. Estudios han informado que los jóvenes tienen dificultades con los programas de estilo de vida y control de peso mientras estén en casa, en comparación cuando están en su plan de estudio escolar habitual. Otro estudio demostró que durante el encierro muchos hogares consumieron más alimentos ultraprocesados y densos en calorías. Además, autores demostraron la importancia de los factores clásicamente vinculados a la ganancia de peso, como el senderismo, la disminución de la actividad física y el consumo de los alimentos densamente energéticos. En Colombia, un estudio realizado por Arévalo H. y Cols demostró que el confinamiento en niños sin una estrategia sobre la actividad física y sobre la alimentación produce sobrepeso y obesidad. En el estudio, el periodo de aislamiento obligatorio produjo que el 75.2% de los niños no lograron sumar los minutos recomendados de actividad física, que el 82.8% superaron el tiempo de 60 minutos recomendados diariamente frente a dispositivos electrónicos y que el 44% subieron de peso. Por lo anterior, el estudio de revisión tuvo como propósito evaluar los cambios en relación con los indicadores nutricionales en los niños antes y después de la pandemia COVID-19. Metodología. Se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo y comparativo basado en una revisión por profesionales en nutrición clínica y joven investigador de octavo semestre de la profesión de enfermería, Facultad de Ciencia de la Salud de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla. El estudio se fundamentó con las normativas de derechos de autor, decreto de 1474 del 2002, Tratado de la OMPI, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, adoptado en Ginebra en 1996 para dar respuesta al objetivo planteado: evaluar los indicadores nutricionales en los niños antes y después de la pandemia COVID-19. Se realizó una búsqueda sistemática en las diferentes bases de datos y líneas de investigación de acceso libre y especializadas en ciencias de la salud, artículos publicados desde el 2018 a agosto del 2021, que estuviesen publicados en los idiomas de inglés, español y portugués, procedentes de diversos países de América del Norte, Central y América del Sur. Para la búsqueda de la revisión se utilizaron los siguientes descriptores o términos: indicadores nutricionales, niños y COVID-19. Se identificaron un total de 22 estudios primarios a partir de bases de datos en línea según criterio de inclusión y exclusión. Para la selección de los artículos se establecieron como criterios de inclusión que el título o el resumen hicieran referencia a los hábitos de alimentación e indicadores nutricionales antes, durante y después de la pandemia COVID-19. Se excluyeron los artículos en otros aspectos de la salud, aun cuando estuvieran relacionados con el tema de pandemia. La búsqueda se realizó de la siguiente manera: artículos encontrados tras el registro en bases de datos, EdCielo 25, ResearchGate 12 y PubMed 11.
Redalit 4, Web 8, con un total de documentos encontrados de 56. Se tuvieron en cuenta 60 artículos descartados por duplicado y seleccionados por resumen fueron 11. Se complementó con la literatura científica no indexada en Google Académico. Al final de la revisión se obtuvo un total de 18 artículos que cumplían con los criterios de inclusión, incluido en resultados y discusión, mediante el cual se desarrolló el estudio en mención. Análisis y resultados. Comenzamos con una investigación colombiana de Arévalo, Uriana Triana y Santa Cruz, llamado Impacto del aislamiento preventivo obligatorio en la actividad física diaria y en el peso de los niños durante la pandemia SARS-CoV, de la Revista Colombiana de Cardiología. Se estudiaron una población de niños y niñas entre 1 mes y 13 años. Se les realizó a sus padres o cuidadores una entrevista virtual abierta en un periodo de aislamiento obligatorio. La mayoría de las respuestas correspondieron a padres que tienen a sus hijos en edades entre 4 y 12 años. El mayor número de encuestas respondidas fue el del grupo de niños del rango de 8 y 12 años en un 30.7%. Se obtuvo que el 50,2% de niños mantuvo el peso, el 22% aumentó su peso por lo menos 1 kilo y el 21,6% incrementó su peso entre 2 a 3 kilos. Este estudio, realizado por Dondi y sus compañeros, es una encuesta transversal en línea de 78 preguntas a una población compuesta por padres con hijos de hasta 18 años que iban en Italia, con cambios en los hábitos alimentarios de los niños, particularmente en la ingesta de comida chatarra. Entre las 1.588 familias que declararon que sus hijos comían más alimento, hubo un aumento en el consumo de botanas en un 60,3%, de jugos de frutas de un 14,0% y de refrescos de un 10,4%. Tener más de un hijo o tener hijos de 6 a 10 años fueron factores asociados con el aumento de peso de los niños. Tener hijos en adolescencia y tener hijos con discapacidades de aprendizaje se asoció con pérdida de peso de los niños. El 27,5% de los padres declararon que sus hijos comían más desde el principio de la pandemia. Y esto sucedió con frecuencia en aquellas familias en las que los padres, preocupados por quedarse sin alimento, además se informaron un aumento en el consumo de refrigerios, jugos de frutas azucaradas y refrescos. En esta segunda parte del estudio realizado por Dondi, se evidencia que la ganancia de peso fue mayor en edades de niños de 6 a 10 años, seguido de los niños de 11 a 14 años, mientras que la pérdida de peso fue mayor en el grupo de edades de 14 años, probablemente porque omitían el desayuno y dormían hasta horas del mediodía. Además, abonado a eso, cuadros de depresión por aislamiento social. Análisis y resultados. En esta ocasión, los autores Jensen BP y Coles realizaron un estudio en el Hospital de Niños de Filadelfia a una población diversa de casi 300.000 pacientes de 2 a 17 años en el periodo de enero del 2019 hasta diciembre del 2020. Las tasas de obesidad aumentaron en todos los rangos de edades, que van desde un aumento del 1,0% para pacientes de 13 a 17 años y de 2,6% para los pacientes de 5 a 9 años. En relación con la raza y etnia, las diferencias en la obesidad aumentaron del 10% al 11%, a un 13% a 14% de diferencia durante la pandemia. Análisis y resultados. Esta investigación realizada por Meskin y Coles a través de un formulario de Google que estuvo disponible durante 4 meses en el 2020, se difundió en diferentes medios de comunicación. Por este se obtuvieron 306 encuestas de niñas y niños entre 6 a 12 años de la provincia de La Pampa. La evidencia preliminar muestra que la mayoría de los niños aumentaron sus valores de índice de masa corporal desde la evaluación previa de COVID-19 hasta la evaluación de seguimiento.
que fueron 5 meses después. El porcentaje de niños con sobrepeso u obesidad aumentó del 27,5% al 44,8%. Desde el inicio hasta el seguimiento respectivamente, el cambio mensual del índice de masa corporal de los niños en este estudio fue aproximadamente 0,12 kilogramos por mes. 6 de los 29 niños clasificados como pre-COVID-19 de peso normal pasaron a la categoría de sobrepeso u obesidad 5 meses después. También vale la pena señalar que 6 de las 18 niñas en este estudio perdieron peso durante este periodo de 5 meses y en conjunto el aumento de peso fue menor en las niñas que en los niños. Discusión. Las medidas de distanciamiento social para combatir la pandemia COVID-19 pueden estar afectando a las poblaciones como los niños y sus familias en términos de empeoramiento de inseguridad alimentaria y relacionados a problemas de nutrición inadecuada con los consiguientes cambios de peso. Para Runley y Coles, las familias de niños se han enfrentado a las dificultades de gestionar la escolaridad virtual, la actividad física limitada y mayor dependencia a los alimentos procesados y ricos en calorías. El estudio de Meskin y Maldini permitió evidenciar un cambio en los hábitos y rutinas con alteraciones del sueño y un significativo aumento de las horas frente a la pantalla, que refleja la inactividad física y conlleva una situación de mayor introspección. Duchin y Coles demostraron que cuanto mayor era el tiempo delante de las pantallas de los niños de 2 a 3 años, peor era el desempeño de estos niños cuando tuvieran 3 y 5 años. Kate Breslin en su estudio resaltó el impacto indirecto que el COVID-19 puede tener en el estado de peso de los niños y creó conciencia sobre las posibles consecuencias negativas de periodos prolongados de tiempo en cuarentena en el hogar, donde los niños son retirados de su estructura y su rutina diaria. Además, según Tibel y Trainby, la estadía prolongada en casa también puede ayudar a comer comidas apetitosas y refrigerios. Afectó las opciones individuales de cocinar más o comprar alimentos preparados, alimentos con mayor frecuencia y a menudo se relaciona con una menor actividad física. Los cambios de humor en los niños se asociaron principalmente con el aumento de peso, pero también con la pérdida de peso. Conclusión. El virus que causa el COVID-19 todavía prevalece en todo el mundo. Algunos países han adoptado gradualmente medidas de aislamiento forzado como el encierro y la reducción de flujo de personas. Tales medidas fuerzan cambios en el estilo de vida, en los hábitos de alimentación que pueden provocar cambios en el peso corporal. En los casos de niños y adolescentes, merece especial atención por parte de sus cuidadores. Se recomiendan programas publicitarios y educativos que apoyen medidas en relación a los hábitos y estilo de vida saludable para lograr a futuro adultos saludables dotados de una mayor calidad de vida. Muchas gracias a todos por su atención. Espero que este tema haya sido de su total interés.